En la última lección estábamos nosotros estudiando las palabras que el Señor pronunció después de la comida de la cena de la Pascua. Y habla de aquel que lo va a traicionar horas más adelante. Vimos todo lo que ocurre y cómo finalmente Judas, al final, recibe ese bocado del Señor, el pan mojado en la salsa que se preparaba para la comida pascual. Y le termina preguntando al Señor, ¿soy yo, Señor? Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Luego de eso, Judas se retira, obviamente, a encontrarse con aquellos quienes horas más tarde le acompañarán para arrestar a nuestro Señor. Después de esto, estando el Señor ahí reunido con sus discípulos, predice que todos ellos lo van a negar. Jesús profetiza que todos se van a escandalizar de él. Y la debilidad de ellos en ese momento tan crucial para nuestro Señor era el cumplimiento de lo que la profecía había dicho. Vamos a empezar leyendo en Mateo capítulo 26, donde nos dice, verso 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así como la predicción de que uno de ellos lo traicionaría debió haberlos impactado, que fue lo que el Señor previamente había dicho cuando se reunió con ellos para comer la cena de la Pascua, que les dijo, uno de vosotros me va a entregar. Si ellos se sintieron impactados cuando el Señor les dijo esto también debe haber causado una reacción más o menos similar. Debe haberles impactado inmediatamente en sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos habían caminado con Jesús durante 3 años. Habían estado con él en distintas situaciones y pensar que ahora todos ellos serían tentados de tal manera, se escandalizarían y el Señor les dice, esta noche, no mañana ni dentro de 5 días, esta noche, para tropezar a causa de él, se escandalizarían de él. Eso estaba mucho más allá de sus pensamientos, de su imaginación. Ahora, el Señor les dice, porque está escrito. ¿Sabes? Había una profecía que así lo había anunciado. Ahora, ¿qué decía esa profecía? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. La profecía o el texto que el Señor está citando aquí, porque dijo, porque escrito está, es Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde leemos, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Eso era lo que decía esta profecía que fue pronunciada aproximadamente 500 años antes. Se cumpliría esa profecía y se cumplió, porque todos se escandalizaron esa noche. El mismo Señor lo dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Así sucedió. Dentro de la lectura
de este evento que el Señor predice, que todos sus discípulos lo negarán, todos dijeron que eso nunca sucedería. Mateo 26:35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y a pesar de que todos dijeron lo mismo, de que no se escandalizaría, de que no lo negarían, esa misma noche, cuando el Señor fue arrestado, dice Mateo 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero el Señor no los dejó sin esperanza. El verso 32 de Mateo 26 dice, pero después que haya resucitado, les dice el Señor, iré delante de vosotros a Galilea. No los dejó en angustia, porque incluso antes de que fueran esparcidos, Jesús les aseguró que se reunirían nuevamente en Galilea, donde Él los encontraría después de su resurrección. Continuando, Jesús predice que Pedro lo va a negar. Y Pedro declara con vehemencia que él no lo va a negar en ningún momento. Leamos lo que nos dice Lucas capítulo 22. Dice en el verso 31. También el Señor le dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor le dijo a Pedro que Satanás deseaba zarandearlo como a trigo. Ahora, mire cómo el Señor declara ahí en la parte final, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y habla en plural, lo que indica que Satanás tenía planes para todos los apóstoles. Pero en este caso particular, el Señor se ha centrado en Pedro, quien estaba en especial peligro, probablemente debido a su naturaleza tan franca e impulsiva. Para poder entender lo que el Señor dice aquí de zarandearos como a trigo, pues para muchas personas y sobre todo los jóvenes del siglo XXI, corrijo, se les hace difícil comprender en distintas ocasiones eso de zarandearos como a trigo. Para aquellos que venimos del campo, que nacimos en el campo, que conocemos más o menos cómo es la vida en el campo, una de las cosas que hace el granjero que cultiva trigo es aventar su trigo, zarandearlo para separar el buen grano de la paja. Y Satanás deseaba zarandear a todos los apóstoles mediante la prueba que enfrentaban o iban a enfrentar en la crucifixión del Señor. Quizás algunos serían como paja y se apartarían del servicio al Señor. Continúa el Señor diciendo en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor animó específicamente a Pedro asegurándole que había orado para que su fe no fallara. Aunque Pedro protestó vehementemente diciendo que nunca negaría al Señor, cuando él fue zarandeado, porque el diablo lo zarandeó, cuando él estaba en el patio del sumo sacerdote, negó al Señor 3 veces. En ese momento el diablo lo estaba zarandeando.
Y después Pedro se acordó de la palabra del Señor y salió y lloró amargamente. Señor, nos dice la Escritura que cuando él salió del juicio que le habían hecho en la casa del sumo sacerdote, Pedro ya lo había negado. Y cuando vio al Señor, lloró amargamente. Y Pedro cumplió esta oración porque el Señor le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro cumplió esa oración porque volvió y comprometió su vida diligentemente a predicar el Evangelio. Nosotros no estamos exentos, hermanos, de que el diablo nos zarandee. Todos los cristianos somos probados por Satanás. Y a veces, por la debilidad de la carne, tropezamos. Eso le pasó a Pedro. Pero como Pedro, debemos levantarnos, arrepentirnos y dedicarnos a animar a nuestros hermanos. Porque es la palabra de Dios la que nos instruye a que lo hagamos así. Luego, Lucas 22:33, el Señor le dice, Pedro le dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro declaró firmemente que estaba dispuesto a ir con el Señor, incluso si eso significaba prisión y muerte. Marcos registra que Pedro protestó diciendo que incluso si todos los demás llegaban a sentirse ofendidos, él nunca abandonaría al Señor. Leamos en Marcos 14:29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Llegamos ahora a una sección bastante interesante en esto que el Señor acaba de declarar, de que todos los discípulos lo van a negar. De Lucas, vayamos entonces al Evangelio de Juan, porque Juan nos menciona lo siguiente, de esto que el Señor está diciendo. Juan 13:36. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Devolvámonos un momentico a Lucas. Pedro le ha dicho al Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Pero tranquilo, Pedro, me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le dice, ¿tu vida pondrás por mí? Pedro, hermanos, no entendió lo que Jesús quiso decir cuando dijo que iba, pero estaba dispuesto a seguirlo incluso si eso significaba prisión, si eso significaba la muerte misma. Algo que podemos darnos cuenta es que la sinceridad de Pedro es incuestionable, pero Jesús profetizó que incluso él lo negaría. Y en cuestión de horas, esa fuerte afirmación de Pedro se convirtió en lágrimas amargas. Volviendo al versículo 36, hermanos, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Es interesante lo que el Señor le está diciendo aquí, lo que le dice Pedro al Señor. ¿A dónde vas?
si nos devolvemos en el capítulo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que previamente el Señor había dicho lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora, estamos hablando de lo mismo. Lo que Pedro le dice en el verso 36 es de lo mismo que el Señor le está diciendo a sus discípulos en el verso 33. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, le dijo a Pedro, más me seguirás después. Pero eso también se lo había dicho al resto de los discípulos. Ahora, ¿a dónde era que iba el Señor? ¿A dónde lo seguiría después Pedro? Bueno, sabemos que el Señor iba a la muerte. Dentro de unas horas, a las 9 de la mañana, va a ser crucificado. Pero le dice a Pedro: en este momento, Pedro, no me puedes seguir. Y también le había dicho a los discípulos: ustedes no pueden ir ahora donde yo voy, porque ellos no estaban preparados. Es más, lo van a negar más tarde, se van a escandalizar, van a salir huyendo, lo van a dejar solo. O sea, pues en ese momento ellos no iban a ir con él, se iban iban a escaparse. Cuando el Señor fue arrestado, todos salieron huyendo, pero algo que le dice a Pedro es: me seguirás después. La historia nos cuenta que Pedro también murió crucificado, pero por respeto al Señor no aceptó que lo crucificaran cabeza arriba, sino cabeza abajo. Muchos de los otros discípulos del Señor, la historia nos cuenta, la historia secular, porque la Biblia no lo dice, cómo terminaron sus vidas. Fueron muertos, fueron perseguidos por causa de nuestro Señor. O sea, pues en ese momento ellos no podían ir a donde el Señor iba a ir horas más tarde, a su muerte, a su crucifixión en el monte Calvario. Pero después lo seguirían. Y la historia secular lo confirma. Sigamos. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro, en su estilo franco e impulsivo, protestó que incluso si todos los hombres fueran infieles al Señor, él nunca lo sería. Jesús entonces le hace una afirmación: de cierto te digo que esta noche, de cierto te digo, hermanos, que es algo que vemos muy repetido en los evangelios, en declaraciones del Señor. Es otra forma de decir: declaro solemnemente. Ahora, ¿qué le va a declarar solemnemente el Señor a Pedro? Hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Eso el Señor se lo aseguró a Pedro. Por eso el Señor ha predicho que todos sus discípulos, y no solamente Pedro, lo van a negar. Pero en el caso que nos atañe, el protagonista en este momento es Pedro. Esta noche, en esta noche, antes que el gallo cante, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro lo negaría 3 veces. Esto no era simplemente una posibilidad, sino que se dijo tan enfáticamente que Pedro más tarde recordaría las palabras del Señor.
Bueno, habiendo llegado hasta aquí, hermanos, es probable que algunos de ustedes hayan escuchado un argumento muy particular con respecto a este canto del gallo. Ahora, ¿qué era el canto del gallo? O cuando la Biblia habla del canto del gallo, ¿a qué se refería con eso? Bueno, normalmente nosotros lo asociamos con este animal emplumado que a veces se hace con él un caldo muy delicioso acompañado de verduras, etcétera. Pero algo que sabemos nosotros de la escritura es que el canto del gallo era el nombre que se daba al tercer periodo de vigilia de la noche. La noche tenía 4 vigilias. La tercera se llamaba el canto del gallo. Más, leamos lo que dice Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, que era la primera vigilia, o a la medianoche, que era la segunda vigilia, o al canto del gallo, que era la tercera vigilia de la noche, o a la mañana, que era la cuarta vigilia. O sea, pues, hablando del canto del gallo, esa vigilia era desde la medianoche hasta cerca de las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia o la mañana era después de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. O sea, pues era de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche hasta la medianoche. En la tercera vigilia o canto del gallo era de la medianoche hasta las 3 de la mañana y la cuarta vigilia era desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Ahí tenemos nosotros las 4 vigilias. Han habido diversas opiniones sobre el significado del canto del gallo. ¿Qué quiere decir el canto del gallo? Ya sabemos que es la tercera vigilia de la noche. ¿Pero a qué se hace referencia con el canto del gallo? Ahora, como dije hace un momento, hay varias opiniones al respecto. Una, dicen que el canto del gallo al que se refirió Jesús era en realidad el gallicinium romano, una señal horaria que emitían con una especie de clarines al final de la tercera vigilia de la noche los guardas romanos estacionados en las escalinatas de la fortaleza Antonia de Jerusalén. Entonces, primera opinión, porque dije, hay diversas opiniones. El canto del gallo no era que un gallo real, literal, como lo conocemos nosotros, era lo que se le llamaba al gallicinium romano, al gallo romano, una señal horaria que un soldado a la hora, al final de la tercera vigilia de la noche, tocaba una trompeta para advertir a los soldados romanos que estaban estacionados en las escalinatas de la fortaleza de Antón. Otra opinión acerca del canto del gallo es que no se refería al gallo literal tal cual como nosotros lo conocemos, porque el gallo era un animal inmundo para los judíos y que no se podían criar gallinas en Jerusalén, no se podían criar gallos en Jerusalén a causa de las cosas santas, las comidas santas que se podían manchar o que podían manchar las gallinas con su pico. Entonces, que en ese tiempo en Jerusalén o en Israel no existían los gallos, que los gallos fueron introducidos aproximadamente 200 años después de Cristo
en el territorio de Palestina, que para este entonces no habían gallos en Jerusalén. Pero la realidad es que sí se criaban gallos en Jerusalén en aquellos tiempos. Nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, cuando hace su lamento sobre Jerusalén, escogió el símil de una gallina que reúne a sus pollitos debajo de sus alas. Dice Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Bueno, en este símil, en esta comparación, el Señor habla de una gallina que reúne a sus pollitos. Y es bien sabido por nosotros, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, con las parábolas que el Señor presentaba, que era algo habitual en nuestro Maestro, en nuestro Señor Jesús, escoger las ilustraciones que sus oyentes podían entender con facilidad. El Señor observaba eventos cotidianos y los utilizaba, los empleaba para transmitir una enseñanza. Y podemos ver aquí cómo nuestro Señor Jesús utiliza algo que él observaba que era de su entorno en Israel, ver una gallina que juntaba sus pollitos para cuidarlos del frío, de la lluvia, o cuando estaban asustados, los acobijaba debajo de sus alas. O sea, pues, era algo común, observable para nuestro Señor en el primer siglo en Palestina, a las gallinas comportándose de esa manera. Por lo tanto, no hay buena razón para creer que las palabras que Jesús dirigió a Pedro se referían a algo distinto del canto del gallo literal. Otro, eh, eh, otra opinión con respecto al canto del gallo es que no se refería a un animal, sino a un sacerdote quien tenía el cargo de guardia y que su trabajo era abrir y cerrar las puertas del templo y llamar al resto de los sacerdotes y al pueblo antes de que amaneciera, gritando como el canto del gallo. Todos los levitas a sus estaciones y todos los israelitas vengan a adorar. Estas son las tres opiniones más comunes que uno puede encontrar en distintos comentarios o en explicaciones que las personas han tratado de presentar con respecto al canto del gallo. Ya yo sí, hermanos, les puedo decir entonces que tenemos hasta este momento tres opiniones con respecto o tres posibilidades de entender en cuanto a el canto del gallo. El gallicinium romano, que ya lo expliqué, una señal horaria que emitían con una especie de clarines al final de la tercera vigilia de la noche los guardas romanos estacionados en las escalinatas de la fortaleza Antonia. El canto del gallo, el literal, porque aquellos que hemos vivido en el campo sabemos que es común a esa hora del amanecer el canto del gallo, es algo literal. Y la otra es el cántico de los levitas y el sonido de las trompetas antes de despuntar la mañana cuando las puertas del templo en Jerusalén eran abiertas. Entonces, ¿cuál de las tres?
¿Cuál de esos tres planteamientos es el canto del gallo? Yo, Jaime Restrepo, quien les está hablando, hermanos, yo personalmente me inclino a pensar y a creer que la opción correcta es la literal, la del canto del gallo, ese animal emplumado que en nuestra cultura lo conocemos muy bien, a esa hora del amanecer le da por cantar para ir despertándonos a todos nosotros. Yo los quiero invitar para que investiguen ustedes un poquito más en la internet, vayan donde el señor Google y pregúntenle, escriban ahí el canto del gallo en la Biblia. Infórmense ustedes, mis hermanos, al respecto, porque tampoco quiero ser dogmático y decir que yo soy el que tengo la razón al respecto. Les he presentado tres posibilidades, que son los tres argumentos más comunes planteados con respecto a esto del canto del gallo. Pero como les dije hace un momento, personalmente me inclino a creer que la opción correcta es la del canto del gallo, refiriéndome al ave literal, a este animal emplumado. Ahora, continuando con lo que el Señor ha venido diciéndole entonces a Pedro, vemos ahora que Pedro, después de que el Señor le ha dicho, usted me va a negar, antes de que el gallo cante, usted me va a negar. Pedro le dice ahorita en Marcos 14:31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Nuevamente, Pedro lo negó e insistió enfáticamente en que moriría con el Señor antes de negar. De la misma manera, los otros 10 discípulos, porque ya Judas se ha ido, Judas ya no está con ellos, los otros 10 discípulos también afirmaron su lealtad. Aunque Jesús les ha dicho muchas veces, los discípulos todavía están ciegos ante los terribles acontecimientos que los apremian. Después de esto, del Señor decirles, ustedes me van a negar, y específicamente la conversación que tuvo con Pedro, Jesús les dice a todos ellos que se preparen para lo que se viene, porque va a haber una gran oposición. En Lucas 22:35 les dice, cuando os envié sin bolsa, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Ahora, con estas últimas palabras, antes de entrar al huerto de Getsemaní, donde horas más tarde se va a presentar Judas con su séquito para entregarlo, donde va a ser arrestado, Jesús les advierte a sus discípulos de los cambios que están por ocurrir. Les recuerda cómo antes habían sido enviados sin provisiones y sin embargo no les faltó nada. Él les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Hermanos, recordemos cuando el Señor los mandó, sin nada de eso, sin provisiones, y nada les faltó. Lucas 9 nos dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. A eso está refiriéndose el Señor en Lucas 22:35. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿a ustedes les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Ahora, continuemos la lectura en Lucas 9. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes.
Fue en esa ocasión cuando no les faltó nada. La gente les proporcionó todo lo que ellos necesitaban. Techo, comida, lugar de reposo, agua para beber. Sigamos, verso 26, verso 36 de Lucas 22. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. El Señor les dice, ahorita es diferente. Como va a haber una gran oposición después de esto, ahora cuando me arresten y me maten, prepárense. El que tiene bolsa, tómela. El que tiene alforja, también tómela. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ahora sería diferente. Hasta ese momento toda la oposición se había centrado en el Señor. Pero ahora los discípulos podían esperar que la persecución se centrara en ellos. Después de la muerte del Señor, sus discípulos iban a enfrentar una amarga oposición y se iban a encontrar en situaciones peligrosas. La sugerencia de que compren una espada. El que no tiene una espada, venda su capa y compre una. Ha generado mucho debate, muchas interpretaciones. La pregunta es, ¿estaba Jesús hablando literalmente? ¿De que realmente compraran una espada? Bueno, yo puedo decirles que en los comentarios que he leído, muchos coinciden en que así fue. Pero hay otros que piensan que la espada es una forma metafórica de decir que necesitarán todo el coraje que puedan reunir. Otros sugieren que Jesús simplemente les estaba diciendo literalmente que tuvieran una espada para protegerse de los ladrones. Seguramente él no quiso decir que sus discípulos usaran la violencia o extendieran el evangelio por medio de la fuerza. Versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Qué estaba escrito? Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Aquí el Señor está citando al profeta Isaías, 600 años antes. Este profeta, 600 años antes de este evento, escribió proféticamente estas palabras. Fue contado con los inicuos. Leamos Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Jesús cita a Isaías 53 para afirmar que su trato como malhechor crucificado entre dos ladrones tenía el propósito significativo de enfatizar el odio del gobernante hacia él. Fue contado con los inicuos. El gobernador romano, Pilato, fue el que dio después el permiso para la crucifixión y ordenó que fueran crucificados con él dos ladrones, dos pecadores. Y sus discípulos serían tratados también con odio y con persecución. Y terminamos nosotros este evento antes del Señor salir para Getsemaní. O más bien, va a instituir su cena antes de salir para el huerto de Getsemaní. Dice en Lucas 22:38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Porque el Señor previamente les había dicho
que el que no tuviera espada vendiera su capa y se comprara una. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. ¿Qué ocurrió? Los discípulos tomaron sus palabras literalmente y sacaron 2 espadas. Así como habían entendido mal en ocasiones anteriores cuando Jesús habló de su muerte, ahora no comprenden los cambios que estaban a punto de ocurrir. Por eso el Señor les dijo, basta. La respuesta de Jesús, basta, simplemente pone fin a la discusión. Era imposible para ellos entender en ese momento lo que el Señor les había dicho. Pero muy pronto, su significado quedaría claro. Pero eso lo vamos a ver en otra de nuestras lecciones. Con esto, hermanos, vemos entonces la predicción que el Señor hizo después de la cena pascual de que todos sus discípulos lo van a negar.